Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer o hablar más o menos de lo que es un mod para Minecraft o un addon que se llama Hinata, ¿vale? El addon pues básicamente ya lo verás en el título del video con la miniatura, pero es algo pues un poquito ya más sugestivo para personas un poquito más grandes, ¿no? Pero bueno, aquí va a depender de cada quien lo quiera instalar, quién lo quiera probar, etcétera, ¿vale? Aquí lo que tendremos que hacer directamente es irnos a nuestro navegador, ya sea al Google Chrome, a lo que tengas. Y en la barra de búsqueda vamos a poner MCP 128 Hinata, ¿vale? Esto es para descargar o para tener acceso a lo que son los archivos para poder instalárselos al Minecraft Bedrock. Bueno, Bedrock, esa cosa, ¿no? Tenemos la parte primera, pero creo que la parte para descargar sería la segunda. Aquí le damos aquí. Esperamos a que esto cargue. Y bueno, el mod de Hinata o el addon de Hinata, el complemento, lo que nos va a añadir es una nueva y emocionante función de como es algo parecido a lo que es el Genis mod. Si no sabes qué es esto, pues probablemente creo que deberías probar mejor ese porque este tiene bastantes bugs. Pero bueno, aquí vienen algunas capturas de pantalla de lo que es esto, ¿vale? Tenemos aquí a Hinata, aquí la tenemos, este loguito como de un YouTube privado pues es por censura, pero eso no aparece en el mod. Aquí como lo ven tenemos bastantes cuestiones, así no es como se va a ver, pero pues podríamos darnos una idea quitándole este cuadrito rojo, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo instalamos? Pues directamente tendremos que ir a este apartado para descargar lo que es el complemento y el pack de recursos. Le damos aquí. Le damos aquí en clic para descargar, esperamos a que esto se descargue, le damos aquí en volver a descargar, se está descargando el archivo y aquí lo tenemos. Mira, este es el addon. Ahora ocupamos el pack de recursos, que es este que tenemos aquí. Le damos en pack de recursos, descargar. Aquí le damos descargar otra vez y se nos habrán descargado los dos archivos que vamos a ocupar para este tutorial, el addon y los recursos. Ahora lo que tendremos que hacer es dirigirnos a lo que es el File Explorer, y aquí en esta aplicación lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la ubicación donde se guardaron estos archivos que acabamos de descargar. Si los descargaste tal cual, pues probablemente están en la carpeta de descargas, así que déjame ir a buscarlos. Y pues bueno, ya viendo encontrado lo que son los archivos, aquí los tenemos. Con esta aplicación lo que nos va a permitir es instalarlos de forma en automático al Minecraft Bedrock. Solamente le damos clic al archivo, esperamos a que esto se nos cargue, se nos va a cargar una lista de aplicaciones que tengamos instaladas. Solamente seleccionamos Minecraft y como yo lo tengo instalado probablemente me dé un error, pero aquí te debe de decir instalación pues correcta, ¿no? Seleccionamos Minecraft, le damos solo esta vez, se nos va a abrir el juego y en la parte de arriba nos va a aparecer una notificación que diga que se está instalando pues este addon, ¿no? Pero como ven me dice error al importar porque ya está duplicado, o sea que yo aquí ya lo tengo instalado. Bueno, si tú no lo tienes instalado, pues bueno, esto se hace con el primer archivo. Regresamos a la aplicación y descargamos, bueno, instalamos el otro archivo que sería creo me parece. Le damos otra vez en Minecraft, solo esta vez. Este proceso lo tenemos que hacer con los dos archivos. Este ya sería el segundo archivo. Ahí ya lo tenemos, me va a dar otra vez error porque yo ya lo tengo instalado. Pero bueno, una vez ya instalado lo que tendremos que hacer es lo siguiente, mira. Le voy a dar aquí en guardar y salir porque estaba probando otro mapa. Pero bueno, mira, vamos a crear un nuevo mundo, crear nuevo mundo. Y aquí pues lo configuras tú a como tú quieras. En este caso pues lo voy a poner en creativo. Aquí ya está, en avanzado. Bueno, déjame configurar esto. Ok, en el mundo lo puse tal cual, mundo plano, lo puedes poner como cualquiera, como normalmente lo configuras, pero lo importante es aquí donde viene pack de recursos, ¿vale? Le vamos a dar aquí donde viene disponible y de tu propiedad, y aquí lo tenemos, como lo ven, dice Hinata Resources Pack, le damos en agregar, ya se agregó a nuestro juego, y lo vamos a agregar en el pack de comportamientos que tenemos aquí abajo. Le damos en activar, le damos en confirmar, aquí ya se activó. Si pasamos aquí activo, aquí lo tenemos. Y una opción que venía en la página es de que si este complemento no te funciona, actives lo que son los experimentos. Pero pues bueno, si no te funciona pues activa aquí las opciones y ya, le damos aquí donde viene crear mundo, le damos en crear de todos modos. Y para este mod existen tres comandos que son pues de vital importancia y son con los que funciona este mod. Te voy a decir cuáles son los comandos, cómo lo puedes activar, pero déjame decirte que este mod todavía tiene bastantes bugs, por lo tanto no es perfecto y pues sí tiene bastantes bugs. Y bueno, una cosa que se me olvidó ponerles es de que deben de activar los trucos. Para esto le damos aquí en ajustes, juego, y por aquí de abajo debe de estar la opción de activar trucos para que nos permita poner lo que son los comandos.
le damos en activar trucos, le voy a poner en siempre de día, tú lo puedes dejar normal, reanudar juego y ahora sí, vamos a ir al chat, le ponemos diagonal function, más o menos como está aquí escrito, ahí está, le vamos a dar un espacio y nos aparecen los 3 comandos para pues activar este mod o este complemento, ¿vale? Lo que es el TP-Genie lo que nos va a hacer es generar una estructura en nuestro mapa con, bueno, déjame la genero, le ponemos TP-Genie, le ponemos aquí, le damos en pues en enter. Ahí está. Y vamos a volar a ver si encontramos lo que es la estructura. Bueno, me tuve que cambiar del mapa, no sé si en mapas planos no funcione, pero bueno, directamente lo que nos va a hacer es teletransportarnos a una casa como esta que tenemos aquí, en la cual pues es probablemente donde se aparezca Jenny, pero si en caso de que no se aparezca, pues la podemos hacer aparecer con un comando que ahorita te voy a decir, ¿no? Aquí tenemos algunas cosas como para divertirse, ¿no? Esto ya lo incluye pues tal cual el mod. Aquí tenemos algún bloque de comandos. Bueno, abajo de esto tenemos un bloque de comandos. Aquí tenemos un cofre el cual no viene absolutamente nada. Y aquí pues es como para sentarte y pues disfrutar de la vista en pues que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, los otros 2 comandos son para invocar a lo que es Hinata. Los comandos son igual, vamos a empezar con diagonal function, aquí lo tenemos, son estos que tenemos aquí, y es el de Clear Genie y Clear Genie Nut 2, ¿vale? La cual la diferencia uno del otro, pues que en el primero, que es Clear Genie, va a aparecer Hinata tal cual como se conoce en el anime, y en el otro va a aparecer pues tal cual, pues mostrando todo su ser, ¿no? En los dos funciona tal cual, así que le voy a poner la primera, Clear diagonal, bueno, guión bajo Genie, para que aparezca pues normal como se conoce en el anime. Ahí lo ponemos, le damos en enter y aquí se nos debe de aparecer, mira, aquí lo tenemos, aquí está Hinata, está pues medianamente bien hecho. Y bueno, para activar lo que es este mod, para poder interactuar con este NPC o con este personaje, lo que tendremos que hacer es tal cual estar déjame cerramos para la privacidad, es estar en modo supervivencia. Si nosotros estamos en modo creativo no nos va a dejar interactuar con este mod, nos va a aparecer el botón de editar, pero no podemos hacer absolutamente nada. Para esto pues nos cambiamos a supervivencia, le ponemos game mode 0, ahí está, estamos ahora en modo supervivencia y ahora sí me va a permitir interactuar con este NPC, tal cual nosotros al darle al botón de hablar nos van a aparecer las opciones que podemos hacer con este NPC. Le damos aquí en hablar, bueno, hablar, y tenemos aquí pues bastantes opciones, ¿no? Podemos elegir cualquiera de esta y va a empezar la acción en automático, pero como te digo tiene algunos bugs, tal cual es como que a veces cuando termina de hacer la animación pues te quedas congelado y no puedes hacer nada. Para esto pues ocupas un comando para teletransportarte, etcétera, ¿no? Te digo, tiene algunos bugs, pero pues aquí puede ser pues interactuar con este bot. Aquí le damos en hablar y aquí tenemos las opciones. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Aparte de que algunos botones como que no sirven, mira, si yo le doy en hablar y en la segunda opción nada más me dice jiji y ya, no hace absolutamente nada. Y ya, pues no sé, si está bugueado, tiene bastantes errores, pero pues aquí tenemos el mod. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Nos vemos en la siguiente, bye.